Buenas tardes, mi nombre es Pedro Echenique, para quien no me conoce. Hoy vamos a hablar de la manera como vamos a medir las pérdidas en un cable de fibra óptica con la utilización de una fuente luminosa y un power meter. El banco de medida, bueno, sencillamente el banco de medida va a estar conformado por una fuente luminosa, un power meter, dos pascor y dos acopladores. Es importante acotar que los conectores, todos los conectores de los pascor, de la fuente del medidor de potencia, power meter, y lo que son los acopladores, todos deben estar limpios. Si es posible, se utiliza como alcohol, un pañito húmedo para limpiar los conectores, para limpiar todos los conectores, y un hisopo para limpiar los conectores en el power meter y en la fuente luminosa. También el hisopo para limpiar los acopladores. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es vamos a ver cuál es la pérdida que introduce en el banco de medida el uso de los pascor y los acopladores. Utilizamos entonces esa potencia que vamos a recibir, la utilizamos como referencia y enseguida introducimos el cable desconocido cuyas pérdidas queremos conocer en el banco, en el medio, para así medir cómo disminuye las pérdidas con respecto a la referencia. Comenzamos. Vamos a colocar vamos a medir las pérdidas en 1310 nanómetros. Aquí está el generador en 1310 nanómetros. El power meter también lo colocamos en 1310 nanómetros. Eso quiere decir que estamos haciendo la medida en 1310 nanómetros. Se recuerda que no es lo mismo medir las pérdidas en una longitud de onda o en otra longitud de onda, porque la fibra óptica presenta pérdidas diferentes en función de la longitud de onda que se utiliza. Quiere decir que en este caso las pérdidas que vamos a medir de la bobina es única y exclusivamente para 1310 nanómetros. Una bobina de 1 kilómetro de longitud. Entonces como dijimos, vamos a medir las pérdidas que introduce el banco de medida, es decir, los pascor y el acoplador, y utilizaremos esa potencia medida, esa potencia medida la vamos a utilizar como referencia. Esta potencia medida la utilizamos como referencia. Para hacer esto le damos el botón de referencia de este power meter. Hay otro power meter que utilizan otro método para hacer referencia, como hacer un cero. Aquí cuando le damos al botón de referencia, con esto estamos haciendo un cero en el power meter. Es decir, en el power meter, cuando hablo de power meter estoy hablando de medidor de potencia óptica. Ok, entonces aquí estamos tomando como referencia esa potencia. En el medio, entonces vamos a introducir ahora el cable desconocido cuyas pérdidas queremos medir. Vamos a introducir un acoplador adicional. Quiere decir que las pérdidas que vamos a medir en este caso no va a ser solo de la bobina, sino vamos a medir las pérdidas de la bobina más el acoplador. En este caso entonces vemos que se miden unas pérdidas totales de aproximadamente 0,45 en promedio, 0,45 dBm. Quiere decir que las pérdidas de la bobina más el acoplador son 0,45 dBm. Se recuerdan que
una fibra óptica trabajando en 1310 nanómetros introduce una pérdida aproximada de 1,03 dB. Quiere decir que la diferencia es la pérdida de este acoplador, quiere decir que es 1,015 dBm, la pérdida del acoplador. Entonces, de esta manera concluimos, quiere decir que podemos, con esto queremos decir que podemos hacer la medida de las pérdidas de un cable de fibra óptica con el uso solamente de una fuente luminosa y un power meter y 2 pascos. Gracias por su atención.